Bienvenidos todos, estamos una vez más conversando en Forspa. Mi nombre es Julio César Hernández, estoy con Raúl Peniche. El día de hoy vamos a conversar el tema de mapa de riesgo. Este tema es muy importante en lo que se refiere para realizar una correcta administración de los riesgos. Así es, Julio, me da gusto que nos hayan invitado a participar. Todos aquellos que trabajamos en la industria petrolera ya sabemos que debemos de ocupar el mapa de riesgo cuando vayamos a laborar en las instalaciones. Y ese mapa de riesgo no es otra cosa más que la representación gráfica de los riesgos presentes en la operación, en el área, en las instalaciones e incluso identificando los trabajos que vamos a realizar por medio de un folio del permiso, ya sea clase A o clase B. Entonces es un documento que se tiene que estar actualizando constantemente. Así es, ese punto es muy fundamental. El mapa de riesgo es dinámico porque conforme se van encontrando riesgos, el mapa se tiene que ir actualizando y por lo tanto nuestros análisis de riesgo, nuestros análisis de seguridad del trabajo, AST, sistema de permisos para trabajo con riesgo, se tienen que adecuar a la nueva forma que ya está emitida ese mapa. Por eso se debe ir detectando. El mapa de riesgo en sí permite identificar zonas de mayor o de menor riesgo. Así es, y todo esto lo vamos a encontrar en el análisis de riesgo del proceso. Nuestro punto de partida es el análisis de riesgo del proceso, donde vamos a identificar aquellos riesgos que son más significativos. ¿Sí? Entonces, cada riesgo que sea significativo, por así decirlo, presión, temperatura, tipo de proceso que estemos manejando, ahí vamos a tener una señal, por así decirlo, en el área de pozos, ¿sí? El sistema de trampas, ahí vamos a tener identificados los riesgos porque manejamos altas presiones, porque manejamos dispositivos que pueden accionarse en una situación, en las bajantes. También vamos a tener identificadas esas áreas que pueden ser de peligro extremo para la operación o que en caso de una emergencia pues son situaciones que deben ser controladas. Así es, Peniche. Y otra cosa que tenemos que tener bien presente, en el mapa de riesgo se ven diferentes rubros, entre ellos escenarios de mayor riesgo, ¿Sí? O menor. En este caso nos interesan, como bien comentabas, los de mayor riesgo. También se ven hallazgos de integridad mecánica, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, comentabas trampas de diablos, sus especificaciones si continúan de acuerdo al estándar con que se realizó, se construyó, y si no, pues ahí en ese momento se pone una detección de riesgo en ese hallazgo. También viene las no conformidades de auditorías, tanto tipo A como tipo 1, que son las más de mayor riesgo. Y se ven de las capas de seguridad, los cuales están vulneradas, ¿no? De ahí también los permisos para trabajo con riesgo. En los permisos para trabajo con riesgo es detectar dónde están los permisos focalizados de acuerdo al riesgo. Riesgo A, comentabas, o riesgo clase B. Riesgo A sabemos que es riesgo alto y B es moderado. Y de ahí el último factor que también se ve es el factor humano. Así es, la gente que tenga falta de experiencia, los aprendices o personas que tengan algún padecimiento, alguna afectación, pudieran estar señalizadas en el mapa de riesgo para tomar las precauciones necesarias. Ya sabes que la gente que es nueva o que está en el proceso de aprendizaje tiene más posibilidades de cometer errores. De hecho, es una buena observación. Cuando se hacen las curvas o análisis de accidentes, se detectan que sabemos que muchos de los accidentes, la gran mayoría es por el factor humano, falla humana. Pero de ahí te puedes encontrar que es debido precisamente a la falta de experiencia. Entonces, desde esa parte, en el mapa de riesgo, se detecta, por ejemplo, el personal del entrenamiento y se pone una señal, un casco que me dice que aquí en esta área hay personal en el entrenamiento. Pues de esa manera es como vamos a ir incluyéndolo inclusive en el AST. Sí, el mapa de riesgo
Es una medida que se está implementando o que ya está implementada en las instalaciones y que definitivamente tiene una expectativa o un valor preventivo, porque de una manera general tú ya estás tomando conciencia de dónde estás parado y los riesgos inherentes de la operación y del proceso. Sí. Entonces, muchas veces estamos haciendo un trabajo de corte y soldadura y está un desfogue y no lo sabemos. Así es. O está una línea de alta presión y no lo sabemos. Así es, Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a que todo mundo que la observe, lo vea, porque está a disposición del personal, puede identificar los riesgos a los que está expuesto. Y al tener en el complemento la lista de los permisos que se van a ocupar, puede encontrar el permiso con el que está laborando y los riesgos inherentes a los permisos, por así decirlo. Si es corte y soldadura, pues lo identificamos con una flamita. Así es. Sí. De hecho, ese es buen punto. Esto es el mapa de riesgo. Poner de manera iconográfica, vamos a decir, ya no de lectura, sino de manera de iconos, poniendo, y claro, de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros también, y de que tenemos que estudiar esa parte. Y poniendo los iconos de los riesgos que se encuentran en el área donde vamos a trabajar, y a través de eso yo voy a analizar, haciendo, cuando me dan una asignación de un trabajo, hacer una AST basado, obviamente, en el tipo de trabajo, en el tipo de área, en el personal con el que cuento, y así agarrar el mapa y junto con todo el personal que vamos a realizar el análisis, verificar que en esa área, por ejemplo, podemos encontrar un hallazgo, de los escenarios, un escenario de mayor riesgo, por decir, que se va a estar simbolizado por un hexágono color rojo con un número, que quiere decir el número, el listado como número 1, por ejemplo, si es 1, como el de mayor riesgo, puede ser número 2, puede ser número 3. Pero si encuentro el número 1 en el área donde yo voy a estar a realizar esa actividad, pues tengo que tomarla en cuenta y hacer un mejor o integrar un mejor análisis de seguridad, porque ahí está el riesgo número 1. Así es. Y establecer las medidas de control, por así decirlo. Nos tocó trabajar en una plataforma en la cual la trampa de diablos estaba teniendo en una parte un bajo espesor, ¿sí? Y tenía algunos detalles. Entonces, ¿qué haces? Acordonas, delimitas el área, estableces los controles para que nadie se acerque a la zona en la cual no tienen nada que hacer, pero están haciendo un trabajo cerca de ahí. Tienes toda la razón, porque debido a eso que comentas, de por ejemplo el ejemplo de la trampa de diablos con una especificación, en este caso es un hallazgo de integridad mecánica, con una especificación ya baja en su estructura, ¿sí? Hay que tomar medidas de mitigación. En este caso se toman en cuenta en el análisis dos cosas: peligro y riesgo. Peligro, pues ya es la baja especificación que tiene la trampa de diablos, ¿sí? El riesgo que es que haya un reventamiento, vamos a decirlo, una fuga, una ruptura, y se genere ya sea intoxicación, incendio, emanación, ¿sí? Emanación. Entonces todo eso se administra a través del análisis de riesgo de seguridad de los trabajos, pero se contempla precisamente mi escenario de mayor riesgo. Uno es la trampa de diablos. Ahora bien, mi hallazgo es diferente. El hallazgo de integridad mecánica está en esa trampa de diablos. ¿Qué me dice? Pues un semáforo rojo de aguas. Fíjate dónde estás trabajando, ¿no? Y dónde vas a realizar la actividad. Entonces, el análisis debe ser muy profesional prácticamente. No, y es una herramienta preventiva. Yo creo que ahí la validez o la importancia que tiene es que es una herramienta preventiva. Todo el personal está enterado, todo el personal identifica, todo el personal sabe del proceso, dónde están las zonas críticas, la presión de trabajo, sabe dónde hay fallas, sabe dónde hay anomalías, y eso nos ayuda a ser preventivos. Así es correcto. Entonces también dentro del mapa de riesgo incluye lo que es en la parte de las capas de riesgo, incluye en dónde hay vulnerabilidad.
en esas capas de riesgo. Sabemos que se dividen en dos, en las capas de riesgo de las que son de prevención y las de mitigación, ¿sí? Y de ahí salen varias, ¿no? De hecho son diferentes capas. Por ejemplo, en una de las capas vienen equipos de combate de incendios, ¿no? Ya en la capa superior casi, ¿sí? Que donde me dice y me va a señalar en ese mapa de riesgo que está vulnerada por ejemplo, porque la red de contraincendios está dañada o porque una motobomba contra incendio está fuera de servicio. Y hay una vulnerabilidad del que tenemos de tener disponibilidad al 100%, hay una vulnerabilidad inclusive hasta podría ser de 50 o menos por ciento, ¿no? Sí, al estar identificado esa motobomba, por así decirlo, fuera de operación o que está en estado manual, ya nos obliga a tomar acciones si vamos a realizar trabajos calientes. Entonces, el mapa de riesgo es una herramienta preventiva que nos ayuda a identificar los riesgos presentes en el área de trabajo y permite tomar acciones para evitar que suceda un accidente, que el personal esté enterado. Debe ser difundido, debe ser actualizado todos los días, consensado con las autoridades de área, consensado con el ingeniero de la función. Muy importante. Entonces, el procedimiento nos dice que mínimo cada 14 días lo debemos actualizar. Pero bueno, los permisos van evolucionando, vamos cerrando permisos, vamos sacando permisos nuevos. Entonces, todos los días hay que verlo, hay que analizarlo, hay que difundirlo. Bien, buen punto el que tocas, el de que es un sistema dinámico. Está constantemente en cambio, inclusive podemos decir que hasta en evolución, porque hay luego factores que se van agregando, ¿sí? Conforme, por ejemplo, desafortunadamente, por los tipos de accidentes que han estado sucediendo, ¿no? En la industria petrolera actualmente, se van hasta actualizando el mapa de riesgo, metiéndole nuevas medidas para que lo difundamos. Ahora tú, Peniche, como parte de la administración de la seguridad en donde trabajas, ¿qué medidas o cómo les difundes o de qué manera permeas la información al personal? Sí, en este caso nosotros estamos en contacto con el ingeniero de la función de seguridad de la instalación a cual corresponde. Como estamos en una embarcación, tenemos que estar en contacto con él para que él nos haga llegar el mapa de riesgo, nosotros lo imprimamos, lo difundamos al personal y tengamos ahí disponible a la vista, ¿sí? En un área específica. Normalmente tenemos un tablero, en ese tablero vamos a poner el mapa de riesgo, vamos a poner nuestros permisos que tenemos autorizados para ese día, ¿sí? De tal manera que estén a la vista. Y entonces en la mañana, en la reunión de inicio de jornada, hacemos la difusión, en el AST lo consideramos y lo difundimos. Para aquellos que quieren consultarlo, en el tablero ahí lo tenemos a la vista. Lo ponen prácticamente en tablero para que lo estén en hoja tamaño doble carta. Como bien comentábamos, Peniche, sí, pues lo tienen de manera gráfica, sí, para que lo pueda todo el personal esté observando el mapa de riesgo. Ahora bien, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros, a todos los trabajadores en general, como experiencia desafortunada? Porque es los accidentes que han sucedido en la industria actualmente. ¿Qué nos queda para poder realizar correctamente un análisis de seguridad del trabajo que incluya correctamente el mapa de riesgo? En nuestro caso necesitamos estar en contacto con el ingeniero de la función, necesitamos estar en contacto con el personal de operación que elabora en la instalación para que también nos expliquen de su proceso y ver las situaciones que sean críticas para que todos estemos enterados y estemos en la misma frecuencia. El mapa de riesgo es una guía, sin embargo la operación día a día va teniendo algunas situaciones que tal vez no estén consideradas en el mapa de riesgo, pero que sabemos o ellos saben que no va a ser compatible con nuestras actividades. Entonces tenemos ahí la matriz de actividades simultáneas, que es complemento, ¿sí?, con el mapa de riesgo. Entonces tenemos que estar trabajando operación, contratistas, seguridad, ¿sí? En el caso de perforación, tenemos que estar trabajando en conjunto
para ahora sí que la información sea fluida y sea veraz, ¿sí? Creo que es una de las partes más importantes, la comunicación efectiva de todo el personal. Tocaste el último punto, es prácticamente la base de todo lo demás, comunicación efectiva. Ese es otro tema muy bueno, el de comunicación efectiva, que posteriormente pudiéramos dar. Entonces nos queda que la comunicación efectiva para lo que es la aplicación de una buena administración a través de todas las herramientas administrativas que tenemos, AST, sistema de permisos, acabas de mencionar el de operaciones simultáneas, mapa de riesgo, todas esas herramientas administrativas de la seguridad se deben conjugar, pero siempre y cuando haya una comunicación efectiva. Es correcto lo que comentas. Todos estos temas en cuanto al atlas de riesgo, AST, sistema de permisos, mapa de riesgos, aquí en FORSPA somos especialistas, tú eres uno de ellos, para poder colaborar a el entrenamiento de todas las personas que quieran participar en la industria petrolera. Sí, yo creo que esta pequeña plática que tenemos nos va a ayudar a que el personal se interese en aprender sobre el mapa de riesgo, sobre esta herramienta, aunado que es una herramienta preventiva y es de carácter obligatorio. O sea, ya hay un procedimiento específico para hacer los mapas de riesgo. Así es. Pues terminamos el día de hoy con esta charla, por cierto, muy interesante. Agradezco a Peniche, especialista en seguridad y en la administración de seguridad industrial, y un servidor, Julio César Hernández. Pues nos despedimos. Gracias por su participación. Enhorabuena. Gracias. Como se habrán dado cuenta, Julio y Raúl han hecho cuestiones muy puntuales acerca del mapa de riesgos. El asunto en el aspecto de conclusiones debe ser el preguntarnos si, por ejemplo, yo en el área de trabajo donde voy a desarrollar una actividad encuentro una capa de protección, una falla de integridad mecánica o un no cumplimiento en la competencia del factor humano, ¿cuál va a ser la acción inmediata que se va a tomar? Y creo que hay una especie de vacío en ese sentido. El análisis de riesgo, como muy bien lo decía Raúl, es el punto de partida para que yo realice mi mapa de riesgos en el área concreta donde voy a realizar una actividad. Y acuérdense que tenemos riesgos intolerables, riesgos tolerables con controles y riesgos con los cuales puedo supuestamente convivir y que para mí no deberían de ser soslayados. Si yo en el área nuevamente encuentro un riesgo intolerable, podemos señalar algunas cuestiones: un recipiente a presión que no tiene su válvula de seguridad, un espesor bajo en una tubería, una unión bridada que su sello ya no es el adecuado, falta de mantenimiento en los sistemas de detección gas-fuego, sistema de voceo fuera de servicio, sistema de alarmas generales fuera de servicio. ¿Cuál es la acción que el responsable de la instalación en consecuencia va a tomar? Porque si no, el mapeo de riesgos no nos va a funcionar en relación a lo que señalaban muy bien Julio y Raúl, que esa debe ser una herramienta preventiva. Preventiva en el sentido de voy a llegar a no permitir que en esa área no se realice ninguna actividad mientras exista y coexista un riesgo intolerable,
ahí queda la disyuntiva, ahí queda esa pregunta, porque creo que sí hay un vacío en ese sentido. Como siempre, les agradecemos y acuérdense, si pueden, denle manita arriba a nuestros podcasts y suscríbanse a nuestra página, a nuestro canal en YouTube. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.